Abre tu Biblia y vamos juntos al libro de Esther. Vamos a comenzar una nueva serie esta noche. Y está al ladito de Nehemías, así que no hay pierde si estuviste viniendo normalmente. Vamos a comenzar esta serie a lo largo de este libro. Y es un libro muy interesante. Es un libro que tiene ciertas peculiaridades que no tiene otro libro. Es uno de los dos libros de la Biblia que tiene el nombre de una mujer. Y también otra característica muy, a lo mejor vas a pensar como que extraña, es que en este libro no aparece por ninguna parte Dios, el nombre de Dios, explícitamente. Entonces vamos a explicar de qué se trata eso, pero es un libro muy importante y creo que espero poder que veamos la razón por la cual está en la Biblia y la razón por la cual Dios también puede hablarnos a través del libro de Esther. Un poco de contexto, de trasfondo de este libro, y es que lo que está escrito, lo que está registrado en el libro de Esther, transcurre después de cuando los judíos retornaron a Jerusalén, los que habían estado en el exilio. Este libro está relacionado con Esdras y con Nehemías, los dos últimos libros que estudiamos los miércoles. Pero cuando estudiamos Esdras dijimos de que muy pocos judíos realmente en comparación al resto de la nación habían obedecido y habían respondido al llamado de regresar a Jerusalén, a la tierra que Dios les dio. En ese grupo estaba Esdras, después, muchos años después llegó Nehemías. Pero Esther se queda, o la cámara se queda, con los judíos que permanecieron en Persia. ¿Okay? Entonces, ahí está la cámara en el libro de Esther. No es, ya vimos lo que sucedió con los judíos, los expatriados que volvieron a su tierra, pero ahora Esther nos presenta un testimonio fiel de qué sucedió con los judíos que permanecieron en Persia, los que no regresaron a su tierra después de los 70 años de exilio en Babilonia. Entonces, en ese sentido, podemos decir que, por ejemplo, la protagonista que lleva su nombre, que es Esther y Mardoqueo, en cierta manera fueron desobedientes a Dios. No regresaron con el mandato de Dios de que tenían que volver, ¿no? Ahora, algo importante, ni yo me acordaba, tuve que volverlo a leer, pero en Esdras capítulo 4, verso 6, va a aparecer ese texto en pantalla. Dice algo que en su momento lo mencioné, pero obviamente no nos acordamos. Dice, en el reinado de Asuero, que es el rey que vamos a ver ahora, dice, en el reinado de Asuero, al principio de su reinado, sus enemigos escribieron una acusación contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Entonces, cuando estábamos en esa parte, decíamos de que obviamente estaban los judíos que habían regresado a Jerusalén con el visto bueno del rey, pero que hubo una temporada donde en cierta manera ellos tuvieron oposición y resistencia. Es muy probable que esto de lo que habla Esdras 4:6, de esta resistencia, de este problema, de estos enemigos, haya estado influenciado muy probablemente por los eventos que están registrados en el libro de Esther, este intento de querer destruir a los judíos. Ahora, ¿cómo pudiésemos resumir o dar una pequeña sinopsis de este libro? Si fuese una sinopsis secular, sería algo así como que Miss Persia desbarata el malvado plan de un villano para exterminar a su nación. Así a lo mejor saldría en el de a peso, ¿no? Pero realmente no es Miss Persia y no es ella la heroína, realmente es la mano invisible de Dios interviniendo para que su propósito se cumpla, el propósito que Él tiene establecido. Yo decía hace un rato que la característica de este libro es que Dios no aparece mencionado en ninguna parte, ¿no? Entonces, ahora, eso no significa que al no ver a Dios mencionado, Él esté fuera de escena o que Él no esté presente. Tenemos que recordar que una característica o un atributo de Dios es que Él es omnisciente. Eso quiere decir de que Dios está presente en todas partes al mismo tiempo.
Entonces, obviamente, Él está en esta historia, Él está detrás de esta historia, es la mano invisible guiando las cosas, influenciando para que su propósito se cumpla. A la serie le puse providencia y no sé si sabes cuál es la definición de providencia, pero esta es una que encontré. Hablamos de la providencia de Dios y providencia se puede explicar como la disposición anticipada o prevención que mira o conduce al logro de un fin, ¿no? La disposición anticipada o prevención que mira o conduce al logro de un fin. Entonces Dios interviene, su mano no se ve, pero Dios está guiando los hechos de la historia para que su propósito se cumple. De hecho, Dios está presente en los detalles de todos los días de la vida. Dios está presente en los grandes eventos de la historia y Dios está también presente en los pequeños detalles del día a día de las personas, como tú y yo. Dios siempre está presente, aunque no siempre lo veamos, ¿no? Ahora, quiero como que antes de insertarnos un poco en el libro, el capítulo 1 es el que vamos a leer hoy, y el capítulo 1 y el capítulo 2 pudiésemos decir en cierta manera que es como una especie de introducción natural a la historia, a lo que realmente le da la importancia a este libro. Pero antes de llegar a eso, quiero que podamos comprender por qué si Dios no aparece mencionado aquí, este libro es importante, ¿no? Entonces tiene que ver con algo que siempre tenemos que mantener en mente, algo que he mencionado varias veces, y es que la Biblia es un solo libro, es la historia de Dios, es la historia de Dios. Entonces, si nosotros simplemente nos enfocamos en un solo versículo, en un solo capítulo o en un solo libro y no tenemos un panorama más amplio que eso, va a ser muy, muy difícil comprender ciertas cosas de la Biblia. Entonces, creo que es importante entender de que la Biblia nos habla de una historia que está relatada a lo largo y a través de las páginas de la Biblia, y que en ciertas ocasiones, como creo que es en esta historia y en este libro, a veces tenemos que hacer un switch de lentes, ¿no? A veces sí, hay cámaras, y hoy me mensajeaba con Mike, debe estar mirando. Hola Mike. Estaba fuera de la ciudad. Pero le hacía algunas preguntas de los lentes. Hay unos lentes que se llaman macro, que uno pensaría que es para tomar grandes fotos, pero realmente un lente macro es para observar detalles pequeñitos. Entonces, si tú quieres tomarle una foto o ver algo muy a detalle, tú vas a usar un lente que se llama macro. Entonces, tomas fotos así muy cerca y se amplía mucho la imagen. Y a veces eso nos pasa con la Biblia, y a veces eso nos pasa cuando vamos estudiando la Biblia verso a verso. Nos metemos tanto en algo que no podemos ver el panorama. Pero tenemos que hacer un cambio de lente y tenemos que usar un gran angular ahora, que es lo que nos ayuda a ver como que el panorama más amplio. Porque si no vemos el panorama más amplio, no vamos a hallarle el sentido a este libro. No vamos a entender por qué este libro es importante. Entonces, ¿cuál es el panorama? ¿Cuál es la gran historia de la Biblia? Pudiésemos resumirlo en 4 escenas. Lo he comentado antes. La historia del hombre está básicamente, y la historia de Dios y el hombre está condensada en 4 movimientos, como en 4 escenas. La primera es la creación, ¿no? No es la creación de Dios, es la creación del cosmos, el hombre incluido. Ese es nuestro origen, la creación. La segunda escena es la caída, lo echamos a perder, básicamente. Y el hombre pecó y el hombre desobedeció a Dios y el pecado entró a toda la creación. El tercer movimiento es la redención, y es el plan de Dios llevado a la práctica para poder básicamente rescatar y salvar a la humanidad. Y el último movimiento o la última escena es la restauración, y es cuando Dios va a hacer todas las cosas nuevas. Cuando dice Apocalipsis que va a haber cielo nuevo y tierra nueva, donde Dios habrá restaurado todo y todo será mejor de lo que creo que era en Edén.
Entonces, esa es la historia, esa es la línea de tiempo. No hay manera de que nada ni nadie pueda alterar eso. De allá venimos y hacia allá vamos. Y dentro de esa historia del capítulo de la redención, está insertado todo el Antiguo Testamento, incluido el libro de Esther. Entonces, acompáñenme un poquito al libro de Génesis, capítulo 3. Génesis 3, deja marcado ahí Esther. Génesis 3 es un libro y es un capítulo muy importantísimo porque aquí está la razón de ser de los problemas en los que estamos. El mundo está como está por Génesis 3, por lo que ocurrió aquí. Entonces, Satanás, la serpiente viene y engaña a Eva y Eva le da de comer a Adán. Y cuando Dios está hablándole a cada uno de ellos sobre las consecuencias y la maldición del pecado, Dios revela y abre una ventanita donde Él muestra su propósito y su plan después de la caída. Fíjate Génesis 3, versos 14 y 15. Dice, y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá la cabeza y tú le herirás en el talón. Entonces, en este versículo, específicamente en el versículo 15, está lo que los estudiosos, los teólogos llaman protoevangelio. Proto quiere decir primero. Es la primera mención o la primera referencia en toda la Biblia al evangelio. Y es Dios mostrando muy brevemente, pero dando un destello de lo que va a significar la salvación del hombre. Y es que va a venir un descendiente, una simiente de la mujer, que básicamente va a destruir a Satanás, ¿no? Todo el desastre en el cual el hombre, Adán y Eva, nos metieron, va a venir esta simiente de mujer y va a arreglar el problema que Adán y Eva cometieron. Entonces, va a venir y va a destruir, pero también dice la serpiente que va a causar daño. Entonces, todo el Antiguo Testamento y toda la Biblia, y sobre todo el Antiguo Testamento, es esa lucha, es esa tensión que existe entre el plan y la ejecución de la venida de la simiente de la mujer, que sabemos que es Cristo, y también el intento de la serpiente de morder y de estorbar y de interponerse en el plan de Dios. Todos los libros del Antiguo Testamento tenemos que entenderlos a la luz de eso, porque la Biblia es una sola historia, es una línea de tiempo que está avanzando. Entonces, Dios va a desplegar su plan de salvación. Está en la escena 3, la redención, el rescate del hombre. Dios va a desplegar su plan de salvación, pero la serpiente va a estorbar, va a querer poner obstáculos, va a querer interponerse al plan de Dios. ¿Y cuál ha sido el plan de Satanás siempre, desde aquí? Va a ser intentar destruir el medio por el cual va a venir la simiente de la mujer. Y eso se llama Israel. Israel. Entonces, todavía aquí no aparece Abraham, no aparece Moisés, no aparece nada de eso todavía. Pero claramente Dios dice, esto va a suceder. Entonces Satanás a lo largo de la historia, y vemos Génesis como su intento es básicamente interponerse en el plan de Dios. ¿Dónde lo podemos ver? Hay muchos lugares, pero ve conmigo también en el libro de Génesis hasta el último capítulo, Génesis 50. Génesis 50, verso 15 al 20. ¿Se acuerdan? Conocemos la historia de José, cómo fue básicamente vendido como esclavo por sus hermanos. José llega a ser el segundo hombre después del faraón en Egipto y básicamente manda a llamar a su familia de la tierra de donde ellos vivían. Había una hambruna y básicamente José termina salvando a su familia de que se muera de hambre. Pero ya no está el papá, entonces los hermanos tienen miedo de que ahora que ya no está el papá, su hermano se va a vengar en contra de ellos por lo que ellos le hicieron. Y dice así el verso 15.
Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron, quizá José guarde rencor contra nosotros y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron un mensaje a José diciendo, tu padre mandó a decir antes de morir, así dirán a José, te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque ellos te trataron mal. Y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró cuando le hablaron. Entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron, ahora somos tus siervos. Pero José les dijo, no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Y fíjate lo que dice acá. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. ¿Por qué es importante esta historia? ¿Por qué esta familia necesitaba salvarse y no morir de hambre? Porque mucha gente va a ser salvada a través de esta familia. Si no hay familia de Abraham, si no hay la familia de Jacob, si no están José y sus hermanos, no hay nación de Israel. Si no hay nación de Israel, no viene Jesús, y si no viene Jesús, no hay salvación para el mundo. Ese es el camino, ese es el lugar por donde va a venir la simiente de la mujer, la que va a salvar al mundo de sus pecados. Entonces, toda la historia del Antiguo Testamento, esta línea de tiempo avanzando en este plan, en esta ejecución, es básicamente eso. Cómo esta familia es un desastre y hace cosas que no debe de hacer. Cómo esta nación que viene de esta familia hace cosas que no agrada a Dios, que le falla miserablemente a Dios. Dios tiene que meter mano, pero todo se trata de esta familia, de esta nación, porque de esa nación va a venir el Salvador del mundo. Y ahí es donde entra Esther. Ahí donde Esther cobra sentido para poder entender esto. Vuelve a Esther conmigo, pero vamos a Esther capítulo 3. Verso 6, Esther 3:6. Es un poco de spoiler, pero bueno, ni modos. Del 5 y 6, Esther 3, 5 y 6. Cuando Amán, ahí está el villano, vio que Mardoqueo no se inclinaba ni se postraba ante él, Amán se llenó de furor. Y él no se contentó con echar mano solo a Mardoqueo, pues le habían informado cuál era el pueblo de Mardoqueo. ¿Y de dónde es Mardoqueo? Israelita. Por tanto, Amán procuró destruir a todos los judíos. Dice, el pueblo de Mardoqueo, que estaban por todo el reino de Asuero. ¿Ok? Piensa en eso. Ahí está la importancia de Esther, de este libro. Y por eso Esther entra muy bien en el plan de redención de todo el Antiguo Testamento. Porque Dios va a mostrarnos acá cómo su mano invisible interfiere para que su plan de redención pueda continuar y esta nación pueda existir, para que Jesús pueda venir y pueda darnos salvación a todos. Porque el plan y la intención de este hombre perverso, el villano Amán, es destruir a todo judío, los que estaban ahí y los que están en todo el reino, todo el imperio. No es nada más es como que me cae gordo Mardoqueo, es yo voy a procurar que exterminar a los judíos como lo hizo Hitler, o como lo intentó Hitler. Entonces, esa es la historia, familia. En Persia, entonces, Esther y Mardoqueo están en peligro, pero también dice todo el reino. Y todo el reino implica Judá, donde están los que regresaron, los que construyeron un templo, los que construyeron una muralla. Entonces, eso es la importancia del libro de Esther. Por eso este libro es importante, porque Dios va a guardar a un pueblo, porque es necesario guardar un pueblo, porque a través de este pueblo va a venir un Salvador. Esa es la importancia de Esther, y por eso toda esta historia es muy, muy interesante y muy importante. Aunque no aparezca el nombre de Dios explícitamente mencionado, Dios está claramente moviendo su mano aquí. Habiendo dicho eso, ahora sí vamos a leer verso 1 al 3. Es rápido, pero era importante explicar esto. Dice, eran los días de Asuero, el rey Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias.
En aquellos días, estando el rey Asuero reinando desde su trono real, en la fortaleza de Susa, en el año tercero de su reinado, ofreció un banquete para todos sus príncipes y servidores, estando en su presencia los oficiales del ejército de Persia y Media, y los nobles y los príncipes de sus provincias. Entonces aquí podemos ver un poco cuáles eran las dimensiones o el tamaño del imperio persa. Es grande, pero comienza dándonos una descripción del rey que ellos tenían. Es el rey Asuero, es el mismo rey Jerjes. Asuero es el nombre que le daban los hebreos, Jerjes es el nombre que tiene que ver con el griego, pero es la misma persona. Este hombre Asuero, el rey Asuero, gobernó Persia 21 años. Desde el 485 al 465 antes de Cristo. Es hijo o fue hijo de Darío I. ¿Y por qué Darío I es importante? Porque fue el rey que permitió que la reconstrucción del templo sucediera, ¿okay? La del templo judío. También Asuero o Jerjes es nieto de Ciro. ¿Y quién es Ciro? Otro rey persa que permitió a los judíos retornar a Jerusalén. Les dio el permiso para que regresaran a su tierra después del exilio. Este Asuero es padre de Artajerjes. Dices, ¿quién es Artajerjes? Puros nombres raros. Okay, Artajerjes es el rey al cual servía Nehemías. Okay, ¿se acuerdan? Nehemías, el copero del rey. Bueno, Artajerjes era su nombre, es hijo de Asuero. Entonces son todos hombres y reyes y monarcas que fueron importantes dentro del imperio medo-persa, sobre todo persa, que Dios usó e implementó su providencia y su gracia para que sus propósitos se cumpliesen. Entonces, obviamente, este rey Asuero está conectado con muchos de su familia que han estado involucrados directa o indirectamente con el recomienzo de la nación de Israel en su propia tierra. Los historiadores, leía unos comentarios que decían que este hombre, Asuero o Jerjes, era un tirano básicamente, como eran muchos realmente de los monarcas, de los emperadores del mundo antiguo, y que era muy, muy brutal. Se nos dice también que desde dónde hasta dónde abarcaba su imperio, dice que desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias, básicamente es una manera de mostrarnos y de decirnos que su reino tenía dimensiones así increíbles y asombrosas. Básicamente el imperio persa, en este momento de la historia, gobernaba o tenía influencia sobre todo el mundo conocido hasta ese momento, a excepción de algunas partes de Grecia. Entonces es muy, muy grande. Y obviamente dentro de esas 127 provincias que ellos gobiernan está Judá. ¿Dónde están los que regresaron? Ahí está la conexión también por eso Amán, al querer destruir a todos los judíos de todo el reino, implica a los que están también en Judá. Entonces, el imperio de este hombre es muy, muy grande. Básicamente sería una superpotencia. O sea, hoy veríamos a Asuero ahí hablando con Biden, con Putin. O sea, era la persona más influyente, más poderosa del mundo, básicamente, en este momento. Entonces, a ese nivel actúa y obra Dios, moviendo e interviniendo en monarcas, en reyes, en gobernantes de superpotencias. Dios también tiene un ojo en esas cosas. Ahora, los eventos, si te fijas en el verso 3, dice en el año tercero de su reinado, es cuando la historia de Esther empieza como a desplegarse. Eso es el año 483 a.C., básicamente. ¿Y qué es lo que hace Asuero? Básicamente convoca a un banquete, a una fiesta en Susa, que es como que una de las ciudades más importantes. Es una fiesta exclusiva y ostentosa. ¿Qué tan ostentosa? Sigamos leyendo, verso 4 al 9. Y él les mostró las riquezas de la gloria de su reino y el magnífico esplendor de su majestad durante muchos días, 180 días, imagínate, 6 meses, una fiesta de 6 meses.
Cuando se cumplieron estos días, el rey ofreció un banquete de 7 días para todo el pueblo que se encontraba en la fortaleza de Susa, desde el mayor hasta el menor, en el atrio del jardín del palacio del rey. Había colgaduras de lino blanco y violeta sostenidas por cordones de lino fino y púrpura en anillos de plata, y columnas de mármol y lechos de oro y de plata sobre un pavimento mosaico de pórfido, de mármol, de alabastro y de piedras preciosas. Las bebidas se servían en vasijas de oro de diferentes formas, y el vino real abundaba conforme a la libertad del rey. Se bebía conforme a la ley, no había obligación, porque así el rey había dado órdenes a todos los oficiales de su casa para que hicieran conforme a los deseos de cada persona. Y vamos a leer el verso 9. La reina Vasti también hizo un banquete para las mujeres en el palacio del rey Asuero. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el narrador de la historia? Nos está preparando el camino. Está presentando a los personajes principales de la historia. Entonces vemos a este rey, al monarca, que es el hombre más poderoso del mundo, de una superpotencia, y vemos que tiene, una de las esposas que tiene, se llama Vasti. Entonces él organiza este banquete que dura básicamente 6 meses. Imagínate la opulencia para tener un festejo durante 6 meses. Entonces, ¿a quién invita? Básicamente es un festejo que estaba destinado solo para hombres, porque las mujeres se fueron con Vasti a su fiesta aparte, pero él, Asuero, invita a la élite del poder, básicamente, para que estén con él por 6 meses, 180 días. Algunos comentan que durante estos 6 meses es muy probable que Asuero haya planificado un poco la invasión o el ataque a Grecia. Eso dicen algunos historiadores, pero no sabemos. ¿Qué es lo que hace al final de los 6 meses? Organiza otro banquete que dura una semana y lo organiza básicamente para el pueblo, ¿no? Todos los que están en Susa son invitados como al palacio, y hay comida, hay bebida, o sea, para todos los que están ahí. Imagínate la opulencia de eso. O sea, es un hombre poderoso, es un hombre que no escatima en recursos, un hombre súper hedonista, se trata de placer, y básicamente este es uno de los personajes de esta historia. ¿Qué es lo que está haciendo? Como que presumiendo y fanfarroneando quién es él y lo que él tiene. Eso es. Quiere que la gente pueda ver como que lo majestuoso de su reino y lo majestuoso que es él también, ¿no? Invita a la gente para que vea realmente la opulencia que él tenía. Ahora, las chicas están aparte. Verso 9, están con Vasti, con la que tiene el título oficial, al menos hasta aquí, de la reina. Ahora, algunos dicen que eso era una costumbre, que realmente en estas cosas a veces hombres y mujeres no se mezclaban, no sabemos, pero al menos en esta historia las mujeres están aparte. Verso 10 y 12. Al 7º día, cuando el corazón del rey estaba alegre a causa del vino, él ordenó a Mehumán, a Bizta, a Arbona, a Bigta, a Abagta, a Setar y a Carcas, los 7 eunucos que servían en la presencia del rey Asuero, que trajeran a la reina Vasti a la presencia del rey con su corona real, para mostrar al pueblo y a los príncipes su belleza, porque era muy hermosa. Pero la reina Vasti rehusó venir al mandato del rey, comunicado por los eunucos. Entonces el rey se enojó mucho y se encendió su furor en él. ¿Cuál es el deseo de Asuero? ¿Cuál es el deseo del rey? Dice que su deseo está influenciado por el alcohol. Está muy alegre ya el hombre. Imagínate, pues 6 meses de estar tomando. Digo, no todos los días, pero todos los días alcohol. No buenas cosas suceden. Una persona bajo los efectos del alcohol y con poder absoluto es peligroso para él y peligroso para los demás. Y así está Asuero. No hay nadie que le diga no.
Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer? Básicamente quiere exhibir y presumir. Primero tuvo 6 meses presumiendo lo majestuoso de su imperio y de lo majestuoso que él era. Pero aquí él quiere presumir a Vasti, a la reina. Pero eso es lo que vemos. Básicamente él ve a Vasti como un objeto sexual, de voy a mostrarla porque es bonita. Eso es lo que es. Y a veces hay hombres que son así. Entonces, un historiador llamado Heródoto decía que no había hombre más mujeriego en el mundo antiguo que Asuero. Entonces, tenía cierta reputación el hombre, pero la reina le dice no. Dice, no voy a ir a la fiesta. Esther, o el narrador de Esther, no nos da la razón de su rechazo. Algunos han sugerido de que a lo mejor estaba embarazada porque este es el año en que nació Artajerjes, no sabemos. O algunos incluso han dicho que no fue porque estaba ebria, porque también, o sea, no era una mujer piadosa, estaba en su fiesta con sus amigas, ¿no? Aparte. No sabemos la razón, no nos da la Biblia la razón, pero básicamente vemos que la relación entre ellos no es buena. Ahora, imagínate, el rey Asuero es el líder de una superpotencia y tiene 127 provincias dominadas y no puede hacer nada con su esposa. Eso es la ironía de la vida. Y no puede hacer nada tampoco con su ira. O sea, controla el mundo, pero no puede dominar ni a su esposa ni su carácter. La incongruencia, ¿no? Entonces le dice, básicamente su esposa le dice, o una de sus esposas, no. ¿Te imaginas el escándalo de eso? O sea, a veces salen las personas, los periódicos amarillos hablando de lo que pasa me acuerdo mucho cuando Donald Trump estaba de presidente, todos los impases que tenía con Melania, ¿no? O sea, cualquier cosa que la gente interpretaba, cosas que a veces no eran, o a veces sí eran, como así como un escándalo. Me imagino el escándalo de que Vasti le dijo no al rey, ¿no? También salió en el Da Peso esa mañana, o podía salir, por eso van a tener un plan de, básicamente, control de daños con eso. Verso 13 al 15. Entonces el rey dijo a los sabios que conocían los tiempos, pues era costumbre del rey consultar así a todos los que conocían la ley y el derecho, y estaban junto a él Carsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena, Memucán, los 7 príncipes de Persia y Media que tenían entrada a la presencia del rey y que ocupaban los primeros puestos en el reino. Hasta el 15, conforme a la ley, ¿qué se debe hacer con la reina Vasti? Porque por no haber obedecido el mandato del rey Asuero, comunicado por los eunucos. Entonces, ¿qué es lo que hace el rey? Pues pide consejería. Le pide a sus asesores que le den un consejo. Y eso era una costumbre. Los reyes tenían consejeros que él podía consultar cuando lo necesitaba. Pero no sabe qué hacer con su esposa. Y pensaba un poco esto, ¿no? Le pide consejo, o sea, él está actuando y este asunto está influenciado por la bebida, ¿ok? No es casualidad que la Biblia menciona eso como un factor. Pero manda a llamar a otros hombres que estaban en la misma fiesta con él, que también estaban en la misma bebedera. Entonces, no es buena idea, no es buen consejo cuando buscamos consejo en la gente que anda en nuestros mismos malos pasos. No nos van a dar buen consejo. ¿Ok? Entonces, si andamos en malos pasos, necesitamos a alguien de afuera de nuestra realidad para que nos dé consejo, no a alguien que anda haciendo lo mismo que hacemos nosotros. Entonces, sus asesores básicamente, o convoca a sus asesores y hace como un pancho de todo esto. O sea, creo que es una exageración, es una sobrereacción de mandar, o sea, imagínate como que un rey manda a llamar a su consejo, a su gabinete, básicamente porque tiene un problema matrimonial, porque su esposa le dijo que no y el tipo no tolera que le digan que no, y manda a llamar a su ministro de defensa, al ministro del interior.
una sobreexageración, una sobrereacción obviamente de este hombre, pero su problema es que no acepta, no tolera que alguien le diga no, que alguien le haya dicho no. Entonces le pide consejos a hombres que han estado básicamente los últimos 6 meses haciendo lo mismo que ha hecho él, tomar, festejar, sin frenos, sin nada. Ahora, ¿cuál fue el consejo que le dieron? Versos 16 al 20. En presencia del rey y los príncipes, Memucán dijo, la reina Vasti no solo ha ofendido al rey, sino también a todos los príncipes y a todos los pueblos que están en todas las provincias del rey Asuero. Imagínate, están armando un pancho. Porque la conducta de la reina llegará a conocerse por todas las mujeres y hará que ellas miren con desdén a sus maridos y digan, el rey Asuero ordenó que la reina Vasti fuera llevada a su presencia, pero ella no fue. Y desde hoy las señoras de Persia y Media que han oído de la conducta de la reina hablarán de la misma manera a todos los príncipes del rey. O sea, mis esposas van a empezar haciendo lo mismo. Dice, y habrá mucho desdén y enojo. Si le place al rey, proclame él un decreto real y que se escriba en las leyes de Persia y Media para que no sea revocado, que Vasti, ya no es la reina, ya es Vasti, que no entre más a la presencia del rey Asuero, y que el rey dé su título de reina a otra que sea más digna que ella. Cuando el decreto que haga el rey sea oído por todo el reino inmenso como es, entonces todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. O sea, imagínate así la sobrereacción de todo este asunto porque su esposa le dijo que no. Entonces, ¿qué es lo que pasó? El ego de este hombre fue profundamente dañado. Fue dañado. Entonces, el temor que tienen sus asesores o el consejo que le dan es que este ejemplo de Vasti se puede como que replicar en todo el imperio. Entonces, realmente, o sea, no es una era de redes sociales, ¿eh? ¿Quién hubiese sabido? Muy poca gente. O sea, ellos lo van a complicar más. En vez de apagar el fuego, lo están encendiendo. Pero realmente te das cuenta que es una sobrereacción. Y obviamente ya vemos claramente que Vasti perdió el título de reina. Ya le llaman por su nombre. Y este título va a quedar vacante para que alguien más digna pueda ocupar el título de reina. Entonces, ¿y qué es lo que hacen? Básicamente mueven todo el aparataje del Estado para básicamente ir en contra de alguien que no hace lo que la máxima autoridad te pide. Entonces, así funcionan a veces los estados. Cuando tú no colaboras, van a crear leyes para perseguirte y para fastidiarte. Básicamente es eso. Versos 21 y 22. Esta palabra pareció bien al rey y a su ego, ¿verdad? Y a los príncipes. Y el rey hizo conforme a lo que fue dicho por Memucán. Y envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lengua, para que todo hombre fuera señor de su casa. Así, vas a ser hombre por decreto. Y que en ella se hablara la lengua de su pueblo. O sea, ¿qué hombres más inseguros? Neta. Que tienen que tener un decreto para tomar su lugar. Es una ley absurda. Absurda la ley. Y a veces eso es lo que hacen los imperios y los gobiernos del mundo. Hacen leyes absurdas. Y en ese mundo de leyes absurdas nos toca vivir a nosotros. Y le toca vivir al pueblo de Dios, le toca vivir a Esther, le toca vivir a Mardoqueo. Nos toca vivir a ti y a mí en un mundo donde hay leyes absurdas como estas. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo básicamente? Y vamos a dejarlo hasta acá. ¿Qué es lo que está haciendo básicamente el autor? Está haciendo eso, está mostrándonos el camino de preparación para que aparezca Esther, que es la persona que Dios va a usar para que su propósito, eso que vimos al inicio, pueda continuar.
Entonces, quiero terminar con algunas cosas para reflexionar. Cuando veo estas historias en la Biblia, cuando veo estos momentos en la Biblia, me pone a pensar en muchas veces esta idea de como este énfasis que a veces hacemos en la iglesia moderna, que tú tienes que invitar a Dios a tu vida, ¿no? Cuando en realidad Dios nos está invitando a Él a su vida. O sea, Dios nos está invitando a su plan, no nosotros invitándolos a Él a nuestro plan. O sea, cuando vemos el tamaño de las cosas que Dios tiene en mente, el tamaño de lo que Él está haciendo, tenemos que, sí, claro, invitamos a Jesús a nuestra vida. Es muy cierto eso. Pero a veces nos quedamos con esa idea de que simplemente como que Dios es un accesorio, que lo hacemos como que el salvador personal de nuestra vida y ahí se terminó la salvación. Cuando realmente vemos la historia de la Biblia y vemos que Dios tiene un propósito y Dios nos está invitando a todos nosotros a sumarnos a su historia y a su propósito. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y tal como Esther en su momento, que no tenía la menor idea de cómo Dios la iba a usar, pero ese era el momento en el cual Esther iba a estar presente. Y también creo que aplica lo mismo para cada uno de nosotros. Dios eligió que tú y yo viviésemos en este momento ahora como eligió que Esther viviese en ese tiempo ahí. No es casualidad, no es random, no es nada de eso que tú y yo estemos en el 2024 viviendo en esta ciudad ahora. Dios eligió eso para nosotros. No tenemos que tenerle miedo a los tiempos que vivimos porque hemos sido puestos por Dios aquí. Ahora, creo que algo muy importante es que no podemos entender y no debemos de entender la historia a través de los pequeños momentos que nos toca vivir. Tenemos que entender básicamente estos momentos que nos toca vivir a lo mejor a la luz de la gran historia de Dios. Porque si no hacemos eso, no vamos a hallarle sentido a las cosas que nos pasan aquí. Si tú dices, ¿por qué estoy batallando con esto? ¿Por qué me pasó esto ahora en mi vida? Si tú tratas de entender lo que te está pasando y no ves la gran película, la gran historia de Dios, va a ser muy difícil navegar en esta vida. Porque no se trata de nuestra historia, se trata de la historia de Dios. Y cómo Dios nos invita a sumarnos a su historia. De eso se trata este libro, de cómo Esther va a ser parte de la historia de Dios, de su plan para la humanidad. Vea al capítulo 4 de Esther. Esther 4, verso 13 y 14. Esther 4, verso 13 y 14. Otro spoiler. Entonces Mardoqueo les dijo que respondieran a Esther: no pienses que estando en el palacio del rey, solo tú escaparás entre todos los judíos. ¿Cuál es el plan de Amán? Exterminar a todos los judíos. Y le dice, no, tú no pienses que tú vas a escapar, ¿eh? Verso 14, porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos. Dice, pero tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina. Ahí está, Mardoqueo entiende. Le dice Esther, piensa esto, es muy probable que tú llegues a ser reina porque Dios te quiere usar para esto. A eso me refiero, familia. No podemos entender nuestra vida y las circunstancias de nuestra vida desconectándolo de la gran historia de Dios. No va a tener sentido. Tenemos que más bien entender lo que estamos pasando a la luz de lo que Dios está haciendo. O sea, Dios es nuestro origen, pero también Dios es nuestro destino. Y no hay nada que ningún imperio, ningún hombre pueda hacer para que eso no se dé a cabo. O sea, Dios nos creó y Dios va a hacer nuevas las cosas otra vez. Y la historia de la humanidad va en esa dirección. Entonces Dios nos dice, ¿te sumas o te quedas afuera? Pero yo no me voy a meter en tu vida. No se trata de tus planes, Edgar.
Se trata de mi plan, de mi propósito. Y yo te estoy invitando a que te sumes a mi propósito. Entonces, es muy importante lo que Mardoqueo le dice a Esther acá. Dios te va a poner en este lugar, porque eso es lo que ocurre, para que tú puedas participar y contribuir al plan y propósito de Dios. ¿Y cuál es el plan y propósito de Dios? Esta nación, este grupo necesita permanecer, porque a través de este grupo va a venir el Mesías, va a venir el Salvador y va a ofrecer salvación a todo el que cree. Otra cosa muy importante, Dios obra a través de grandes cosas, pero también Dios obra a través de pequeños detalles para su gran propósito. Básicamente lo que va a ocurrir aquí es un concurso de belleza. Miss Persia, ¿no? ¿Qué podría hacer una mujer en un concurso de belleza para el plan de Dios? Pues ese no es el fin, es el medio para algo que Dios quiere alcanzar. Entonces tú dices, no hay ningún propósito para mi trabajo. ¿Qué va a hacer Dios a través de mi trabajo? Tú no sabes, ni yo. Entonces, a lo mejor las cosas en el día a día, en lo cotidiano y en lo folclórico que a veces es la vida, no tiene mucho sentido, pero si nos alineamos y queremos enfocarnos en la voluntad de Dios, Dios nos va a acomodar para que su propósito se cumpla. Y eso pasa por, a lo mejor, trabajar en cierto lugar, ir a cierto lugar, permanecer a cierto grupo, no sé. Dios te lo revelará, pero Dios obra a través de grandes cosas, pero también a través de detalles que a veces pensamos que son insignificantes, como un concurso de belleza. Y lo último, la salvación es algo mucho más grande que solo algo personal. ¿Ok? La salvación es algo mucho más grande que solo algo personal. Es, yo voy a aceptar a Cristo en mi corazón y ahí se acaba la historia. No. O sea, imagínate, Dios está moviendo todas estas cosas porque tiene un plan cósmico. Va a restaurar y va a hacer todas las cosas nuevas. Toda la creación caída va a ser restablecida. Ese es el gran plan de Dios. Entonces yo estoy preocupado por mi centímetro y mi milímetro cuadrado, no sé. Entonces, tu salvación es importante venir a la salvación, pero tú tienes que preguntarte, ¿para qué te salvó Dios? No solamente de dónde te salvó, sino ¿para qué te salvó? No solamente para llegar al cielo. O sea, ¿qué cosas, en qué podemos y en qué debemos de estar involucrándonos en este mundo para que este plan de Dios, que Él va a hacer todas las cosas nuevas, pueda avanzar? Porque va a avanzar, conmigo o sin mí. Entonces, me sumo, acepto su invitación o me quedo a un lado y quedo mirando como otros participan. Ahora, voy a leerte Efesios 1, 9 al 11. En la NTV va a aparecer en pantalla, creo. Y con esto termino. Dice, ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo. Un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Y el plan es el siguiente. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. El propósito de Dios era que Él iba a elegir a una nación, a un grupo de personas a través del cual iba a venir el Salvador, y también a través de Él elegirnos a todos nosotros. Y como dice ahí, el plan de Dios es que a su debido tiempo Dios pondrá todas las cosas bajo la autoridad de Cristo. Jesús va a volver. Eso es inevitable. Jesús va a establecer su reino. Es inevitable. Para allá va la historia. Eso es inevitable.
Pero, ¿cómo estás participando tú y yo en eso? ¿Nada más estoy contento porque soy salvo? ¿Y ya nada más tengo que esperar hasta que venga Cristo? ¿O qué? ¿O voy a participar? ¿O voy a ocupar mi lugar? En tu trabajo, lugar donde estudias, a lo mejor puede ser una Esther o un Daniel, ¿no? Para que el propósito de Dios se cumpla.